Domingo, muchísimas gracias por recibirnos en esta estadía de usted en Tucumán, que fue por pocas horas, por eso agradecemos sobremanera el hecho de que nos otorgue algunos minutos. Es un gusto, es un gusto. No pude quedarme más porque justamente mañana llega de Estados Unidos un hijo mío que viene solo por 2 días y no podía yo faltar de mi casa para recibirlo, pero ha sido un gran placer estar aquí estas 24 horas en Tucumán. Bueno, vamos a hablar de economía. Usted es un hombre con mucha experiencia en esto porque si bien se cambió ministro, las expectativas de un año electoral también entran a jugar en un país que ya tiene acuerdos en paritarias que superan en algunos casos el 100% o muchas que se acercan ahí. Y la gran pregunta es, ¿se puede salir de esta espiral inflacionaria, pero que ha sido ya excesivo, digamos, en cuanto Bueno, a lo que este gobierno no va a poder salir porque está mal orientado en todos los aspectos de la organización de la economía. Dada esa malformación del gobierno, no van a poder estabilizar, ni siquiera bajar la tasa de inflación. Lo mejor que pueden conseguir es que no se transforme en una explosión inflacionaria antes del cambio de gobierno, ¿no? Yo espero que, a su vez, el hecho de que la oposición se está preparando para gobernar y con racionalidad, eso va a ayudar a lo mejor a que no se desmadre la inflación en los próximos meses. Pero bajarla y resolver realmente los problemas que está sufriendo la gente, ya este gobierno no tiene posibilidad de hacerlo. El problema cuando se plantea en torno al dólar, que se discute el dólar soja, el dólar Qatar, en algún momento en otros países hicieron una especie de adelantos con respecto a convivir con las dos monedas. Aquí, ¿cómo están las condiciones en la Argentina? Bueno, de hecho, los argentinos en las épocas de hiperinflación y últimamente también encuentran que el dólar es la moneda que preserva el ahorro. Así que de hecho, si bien el gobierno no lo reconoce, estamos en una economía bimonetaria. El problema es que al no reconocerse que el dólar es una moneda y que podría ser utilizada legalmente, el que ahorra en dólares prácticamente saca el ahorro del país. Mientras que si pudiera depositarse los dólares en los bancos para que los bancos den préstamos, ese ahorro en dólares podría servir para financiar la inversión y la actividad de las empresas. Ese es un aspecto que tiene que ver con el papel del dólar y yo creo que en el futuro una de las primeras cosas que va a tener que hacer un futuro gobierno es dejar que el dólar funcione también como moneda, lo cual no significa que vaya a desaparecer el peso. Lo que sí van a tener que manejar la parte fiscal, monetaria, de tal forma que el peso no se desvalorice permanentemente, porque si no, claro, nadie lo va a utilizar. Ahora, con respecto al tema de los múltiples tipos de cambio, es porque está muy mal organizado el mercado cambiario. Yo creo que transitoriamente pueden existir controles de cambio, pero tienen que limitarse a las transacciones comerciales, exportaciones e importaciones. Y ahí tiene que haber un mercado oficial donde el tipo de cambio lo fija el gobierno y lo ajusta de tal forma de no producir un gran impacto sobre la inflación. Pero para todos los otros usos de las divisas, no tiene que abastecerlas el gobierno. Tiene que dejar que funcione un mercado libre, donde los que necesitan comprar divisas, por ejemplo, para viajar o para atesorar, pueden comprarlo en el mercado libre, y a donde los que quieren traer capitales del exterior o quieren los turistas, etcétera, vendan en ese mercado libre y el precio lo determine el mercado, ¿no? Va a haber una brecha, pero después, si se va ordenando la economía, esa brecha se va a ir cerrando. Lo que no pueden hacer el gobierno es, primero, pretender que todas las ventas de divisas para cualquier uso tenga que hacerse por el mercado oficial y que el gobierno fija precios diferentes según el uso de esas divisas. Eso se presta para una serie de maniobras que, digamos, le dan a algunos ganancias espurias y por otro lado significan
pérdidas para el Banco Central y para el gobierno, ¿no? Cuando usted asumió con Carlos Menem se venía de una hiperinflación de la época de Raúl Alfonsín, habían pasado algunos ministros sin encontrar definitivamente una solución y se instrumentó la convertibilidad. Después de un año y medio. Después de un año y medio. También durante el primer año y medio de Menem hubo como un rebrote de la inflación. Primero bajó y después volvió a subir. Porque realmente no es fácil bajar la inflación. La diferencia con el momento actual es que Menem desde el vamos tuvo clara la idea de que Argentina tenía que abrirse al mundo, relacionarse muy bien con el resto del mundo y que tenía que privatizar y reformar el Estado y hacer reformas de fondo en la dirección correcta para una buena organización económica. Lamentablemente, este gobierno no tiene esas ideas claras respecto de cómo habría que organizar la economía y por supuesto, el gobierno no tiene un rumbo adecuado. Entonces, si bien la inflación es más baja que lo que era al final del gobierno del doctor Alfonsín, sin embargo, ya hace mucho tiempo que la población tiene que soportar esta alta inflación que cada vez va carcomiendo más los salarios, las jubilaciones y por supuesto lleva a que aumente la pobreza, ¿no? Pero yo creo que un próximo gobierno, si parte de un buen diagnóstico y si quien sea presidente ha conversado mucho con lo que vaya a ser su equipo económico, de sus asesores y tiene una posición más adecuada sobre cómo hay que organizar la economía, posiblemente pueda lograr reducir la inflación o incluso eliminarla, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser esos ejes, digamos, en esta planificación? Porque se habla de déficit fiscal, de situación del Estado Nacional con respecto a las provincias, de la cotización o de lo que está pasando con el dólar, de la falta de inversión. Es decir, si hay que marcar algunos ejes, ¿cuáles No serían? se puede, no es una cuestión de ejes, es una cuestión de reglas de juego para la economía. Una economía cerrada no resuelve los problemas. Una economía donde el Estado se mete en todos los mercados, trata de condicionar al sector privado, lo grava en demasía y no se ocupa de los temas más importantes que son responsabilidad inestricta del Estado, como la seguridad, como la defensa, bueno, ahora no es tan importante, pero la educación, la salud, las misiones realmente básicas del Estado, ¿no? Todo eso está descuidado, desfinanciado muchas veces y el gobierno pretende manejar las empresas, estatiza empresas y se mete en todos los mercados, trata de controlar precios. En fin, hay que organizar bien la economía, ¿no? Bien. Ese es el punto de partida para después poder hacer buena política económica en los distintos temas, ¿no? Pero es un tema muy largo, no lo puedo resumir. Indudablemente. Si no, estaría tal vez resuelto el problema del país y no podemos hacerlo. La gente se acuerda de la convertibilidad, tal vez no exactamente un 1 a 1. Sí. ¿Hace falta o es posible? Lo que es indispensable es que se legalice el uso del dólar como una moneda, como existía en la época de la convertibilidad. Luego hay que buscar una forma de que el peso, para que pueda seguir existiendo, tiene que estabilizarse frente al dólar. ¿Cómo lo estabiliza? Eso depende del punto de partida, de la situación de reservas que haya. No necesariamente tiene que ser a través de una caja de conversión como fue la convertibilidad, claro, pero podría serlo si es que se dieran las condiciones. Pero lo importante es que la economía tiene que funcionar con el peso, pero en competencia con el dólar, porque la gente no va a aceptar que digan, haga todo, ahorren pesos, etcétera, y le prohíban manejarse en dólares, porque la gente ha encontrado a través de su experiencia en las épocas de alta inflación que el dólar es el que le protege los ahorros, ¿no? En este contexto en el que se encuentra en este momento el país, usted decía, bueno, los jugadores que han entrado en la escena política como Milei tienen un alto nivel de seguidores. Usted habló en su charla de que había conseguido en su momento 10 diputados y la expectativa de Milei es con más. Él habló del Banco Central, que es muy probable que se hayan tomado tergiversado. Bueno, los temas
técnicos de economía de los que habla Milei, no hay que prestarle mucha atención. No es porque él no conozca del tema, pero yo creo que una campaña electoral no es un ámbito para entrar a hablar de los instrumentos y de cómo se va a hacer, porque es muy difícil de explicar eso. Pero lo importante de Milei es las ideas de la libertad que él divulga. Y lo que yo he dicho hoy es que para que el próximo gobierno tenga el apoyo legislativo necesario para las transformaciones que tiene que hacer, suponiendo que ganara el candidato de Juntos por el Cambio, va a tener que buscar el apoyo también de los legisladores que va a tener Milei, ¿no? Por supuesto, en las campañas electorales todos tratan de separarse y hay peleas, diferenciarse, pero luego para gobernar va a ser necesario que trabajen juntos, ¿no? Y eso es lo que yo dije hoy. ¿Cómo se sanea, digamos, desde el punto de vista económico lo que está pasando, teniendo en cuenta que en la región hay por lo menos luces importantes de recuperación económica después de la pandemia, que fue tal vez una de las situaciones que se vivieron a nivel mundial y que nos afectó como mercado? Bueno, pero acá también se recuperó después de la pandemia, incluso sigue aumentando. Yo creo que ahora ya no va a poder aumentar el nivel de actividad económica, pero el problema acá es que todos los desajustes fiscales y mal manejo monetario, la desorganización de la economía, hace que cada vez tengamos más inflación y eso perjudica a la gente y crea cada vez mayor cantidad de pobres. Por lo tanto, la economía se va recuperando y se puede recuperar mucho más si es que se encuentra la forma de estabilizar y bajar la inflación. Pero eso requiere, como dije antes, una reorganización de la economía, que este gobierno no la va a poder hacer, pero el próximo, si se prepara bien, sí. Control de precios y cepo, lo último que le pregunto. Usted también se el refiere cepo, como le dije antes, solamente tendría sentido para las transacciones comerciales por un tiempo determinado. Pero todas las demás actividades, todas las demás transacciones con dólares tendrían que hacerse en un mercado libre, en el cual pueda haber libre entrada y salida de capitales y que sea todo legal. Controles de precios no sirven para nada. Cuando se aplican, como después esos precios quedan atrasados, significan que después van a tener que saltar más adelante. Yo creo que lo de los controles de precios no sirve, no ayudan para nada, al contrario, pueden ser un efecto boomerang. Muchísimas gracias, Domingo. Muy bien, bueno.